¿Alguna vez te has preguntado por qué sabes exactamente lo que te haría bien, pero aún así terminas haciendo lo mismo de siempre? Y no es falta de voluntad, no es pereza y no es que no quieras cambiar, es algo mucho más profundo. Y hoy vamos a mirarlo de frente. Vivimos creyendo que nuestras decisiones nacen del pensamiento consciente, pero la ciencia y la experiencia nos muestran otra verdad. Gran parte de lo que hacemos no lo elegimos en el presente, lo repetimos desde el pasado. Nuestro cerebro aprende a protegerse, aprende a automatizar, aprende a repetir incluso aquello que ya no nos nutre, y aquí ocurre algo muy humano. El cuerpo sigue actuando, pero el alma deja de elegir. Por eso repetimos los vínculos que ya no nos sostienen, volvemos a hábitos que prometen alivio, pero dejan vacío. Y reaccionamos igual, incluso cuando sabemos que queremos algo distinto, no porque estemos rotos, sino porque nuestro sistema nervioso fue entrenado así. Y en este video vamos a unir neurociencia, conciencia y espiritualidad para comprender algo clave: cómo el cerebro aprende a elegir y cómo, sin darnos cuenta, aprende a repetir. Vamos a hablar de hábitos y automatismos, contexto, emoción y cuerpo, regiones del cerebro que deciden por nosotros, y sobre todo, cómo devolverle al sistema la capacidad de elegir de nuevo, no desde la fuerza, no desde la exigencia, sino desde la presencia, la seguridad y el sentido. Este no es un video para arreglarte, es un video para recordarte cómo funciona tu sistema y cómo acompañarlo amorosamente hacia el cambio. Y si te quedas hasta el final, quiero regalarte algo muy especial, una práctica consciente, sencilla y profunda para empezar a reentrenar tu sistema nervioso y abrir espacio a elecciones más alineadas con quien eres hoy. Así que respira. Ponte cómodo y acompáñame en este viaje, porque sanar no es dejar de repetir, sanar es volver a elegir. Quédate, porque este viaje apenas comienza. Durante mucho tiempo la ciencia ha observado algo profundamente humano y profundamente cotidiano. No actuamos al azar. Cada día, incluso sin darnos cuenta, elegimos qué hacer buscando algo muy simple y muy profundo a la vez: alivio, placer, seguridad o sentido. Nuestro cerebro aprende a movernos hacia aquello que promete una recompensa. Puede ser un abrazo, una comida, una aprobación, una distracción, un por fin descansar. A esto la neurociencia lo llama acciones dirigidas a una meta. Hasta aquí todo suena sano, ¿verdad? Pero como en todo viaje del héroe, aquí aparece el primer giro. Cuando una acción se repite muchas veces, bajo estrés, dolor no escuchado, exigencia constante o soluciones rápidas que prometen calma inmediata, esa acción puede dejar de ser una elección consciente y convertirse en un hábito automático. Entonces algo cambia. Ya no actuamos porque lo elegimos, actuamos porque algo nos activa, un recuerdo, una emoción, una sensación en el cuerpo, un contexto familiar, y el cuerpo responde antes de que la conciencia alcance a llegar. Así que, elijo o reacciono. Hoy la ciencia confirma algo que muchas personas sienten en silencio. Este paso de la elección al automatismo no es pequeño. Esta es la raíz de muchas formas de sufrimiento humano: adicciones, pensamientos repetitivos, conductas compulsivas y ciertos estados depresivos. Y esa frase tan común como dolorosa: sé que no quiero hacerlo, pero igual lo hago. Y aquí es importante decirlo con claridad y compasión. No es debilidad, a veces no es falta de voluntad, es aprendizaje neuronal llevado al extremo. El cerebro aprendió demasiado bien, sin espacio para pausar. Por eso comprender cómo el cerebro decide y en qué momento deja de decidir no es solo información científica, es un acto profundo de autocuidado. Dentro del cerebro existen territorios que funcionan como verdaderos consejeros del héroe. Uno de ellos es la corteza frontal, que se encarga de algo muy concreto: evaluar si lo que hacemos realmente nos lleva a donde creemos.
Cuando esta región no funciona de forma equilibrada, la persona sigue actuando, pero pierde sensibilidad a las consecuencias. Hace sin sentir. Muy cerca de allí vive otro guardián aún más sutil, la corteza orbitofrontal. Esta región no solo pregunta, ¿esto funciona? También pregunta algo más profundo. ¿Esto tiene sentido aquí, ahora y para mí? Integra placer, emoción, contexto y significado. Aprende del entorno, del estado interno, del momento vital. Por eso, cuando iniciamos un nuevo ciclo, un nuevo año, una nueva etapa, esta región se vuelve clave. El estudio que hoy tomamos como raíz se adentra en algo invisible pero esencial. Los sistemas inhibitorios del cerebro. Son los sistemas que no nos empujan a actuar, sino los que nos permiten pausar, respirar, evaluar y elegir distinto. Cuando estos sistemas se alteran por estrés crónico, experiencias tempranas intensas o consumo de sustancias, el cerebro pierde flexibilidad, las decisiones se vuelven rígidas, el contexto deja de importar y el héroe siente que vive el mismo capítulo una y otra vez, como si el cuerpo supiera actuar, pero hubiera olvidado escuchar. Y aquí aparece una de las revelaciones más esperanzadoras de la ciencia moderna. La capacidad de elegir no se pierde, se desorganiza. Y todo lo que se desorganiza puede volver a organizarse. Eso es neuroplasticidad. Eso es conciencia encarnada. Eso es el verdadero inicio de un nuevo año. Antes de seguir avanzando, permítete sentir esta pregunta y sin responderla rápido. Vamos a respirar profundo, inhala y exhala. Y escucha. ¿Cuántas de tus acciones hoy nacen de una elección consciente? ¿Y cuántas son respuestas automáticas a un contexto interno que nunca se detuvo a ser escuchado? Aquí empieza el camino. Y esta vez no estás fallando, estás aprendiendo a elegir de nuevo. Para entender cómo una acción deja de ser una elección y se convierte en hábito, la ciencia necesita observar con cuidado. En este estudio, los investigadores hicieron una pregunta sencilla y poderosa. ¿Qué pasa cuando se debilita uno de los sistemas que permiten pausar y elegir? No buscaron dañar el cerebro, buscaron escuchar qué cambia cuando una voz interna se apaga un poco. Dentro del cerebro existe un sistema que no empuja la acción, sino que la regula. Es el sistema inhibitorio y uno de los protagonistas es el receptor GABA, especialmente su subunidad alfa 1. Podemos imaginarlo así, un guardián silencioso que no decide por ti, pero crea el espacio para que tú decidas. Cuando ese guardián se debilita, la acción se vuelve más impulsiva, más rígida, más repetitiva y menos consciente. Los investigadores redujeron esta función inhibitoria solo en regiones específicas del cerebro, como por ejemplo la corteza orbitofrontal y una región motora relacionada con la ejecución de la acción. Nada más. Era como bajar el volumen de una sola voz en una sala llena de conversaciones y observar cómo cambia toda la dinámica. Este estudio recuerda algo esencial para el bienestar integral. El cerebro no aprende separado del cuerpo ni del entorno. Los ritmos, el descanso, la luz, la alimentación, todo forma parte del aprendizaje y no hay decisión sin cuerpo. No hay conciencia sin presencia. Este recorrido nos deja una verdad simple y poderosa. Pequeños cambios en los sistemas que regulan la pausa pueden transformar profundamente nuestra forma de elegir. Y no se trata de forzarte, no se trata de exigirte más, se trata de restaurar el equilibrio, devolverle al héroe el espacio interno para decidir. Así que pregúntate, ¿qué parte de ti necesita hoy más control? ¿Y cuál necesita simplemente más espacio para pausar y elegir distinto? Para entender cómo una acción consciente se transforma en un hábito automático, la ciencia no mira un instante aislado, mira el proceso.
Mira el entrenamiento silencioso que ocurre todos los días y en este estudio los investigadores propusieron una acción muy simple, un gesto pequeño, repetido y aparentemente inofensivo. Responder, recibir recompensa. Al inicio de la relación era clara, casi pedagógica. Hago esto, obtengo alimento. El cerebro aprende rápido cuando el mundo es coherente. Este es el estado inicial del héroe, presente, atento, conectado con el resultado de sus actos. Así funciona también en la vida cotidiana. Cuando sentimos que lo que hacemos tiene sentido, el cuerpo participa, la mente acompaña y la emoción se alinea. Y con el paso de los días algo cambió. La recompensa ya no aparecía siempre. A veces sí, a veces no, a veces había que esperar. Y aquí ocurre algo profundamente humano. El cerebro empieza a responder por costumbre, no por evaluación consciente. No porque sea torpe, sino porque es eficiente. La repetición constante entrena circuitos que ya no necesitan preguntarse, ¿esto vale la pena ahora? Simplemente lo hace. El hábito no nace del error, nace del ahorro de energía y el cuerpo, que siempre busca estabilidad, aprende muy rápido. Y entonces, ¿cómo saber si lo que estoy haciendo es una elección o es automatismo? Para saber si la acción seguía siendo una elección consciente o ya se había convertido en un hábito, los investigadores cambiaron las reglas del juego. La relación entre la acción y la recompensa dejó de ser confiable. El gesto ya no garantizaba el resultado y aquí se revela una verdad clave. El cerebro flexible ajusta su conducta cuando el contexto cambia. Un cerebro atrapado en el hábito repite, incluso cuando ya no tiene sentido. Este es uno de los momentos más delicados del viaje, cuando seguir haciendo lo mismo ya no trae alivio, pero detenerse tampoco parece posible. Si esto resuena, no es casualidad. En una segunda etapa, la ciencia se hizo una pregunta aún más cercana a la experiencia humana. ¿El hábito vive con la acción o vive solo en la acción? ¿O vive en la relación entre la acción y el contexto? Bastó con cambiar el entorno para revelar algo esencial. El hábito no está solo en lo que haces, está en dónde, cuándo y desde qué estado interno lo haces. Por eso en ciertos lugares recaemos, con ciertas personas repetimos patrones y en determinados estados emocionales olvidamos nuestras intenciones. Y no es incoherencia, es un aprendizaje contextual. Al variar los tipos de recompensa, que en el estudio eran sólidas, líquidas, inmediatas, placenteras, el estudio nos deja una enseñanza delicada. No todos los deseos pesan igual. No todas las recompensas entrenan el cerebro de la misma manera. Algunos nos nutren, otros solo nos calman por un instante, y el cerebro, fiel a su diseño, aprende de ambas, sin juzgar, sin moralizar, solo registrando. Lo que significa que este entrenamiento experimental nos regala una verdad profundamente compasiva. El hábito no es un error del cerebro, es una consecuencia natural de la repetición sin conciencia. El problema no es que el cerebro aprenda, el problema es cuando aprende sin presencia. Es por eso que ahora quiero que vuelvas a respirar profundo. Inhala y exhala. Y pregúntate qué acciones repites hoy, no porque te elijan, sino porque tu cuerpo ya las aprendió. ¿Es esto una elección o es esto costumbre? En todo viaje llega un punto donde el héroe es puesto a prueba. No con castigos, no con fuerza, sino con un cambio sutil de reglas. La ciencia hizo algo simple y profundamente revelador. Rompió la relación entre la acción y el resultado. La recompensa seguía llegando, pero ya no dependía de la acción. El gesto se volvió irrelevante y aparece la gran pregunta: ¿hacemos algo porque tiene sentido o porque el cuerpo ya aprendió a hacerlo? Durante un tiempo, una acción dejó de ser predictiva, la otra sí conservó sentido. El escenario era claro. Una acción coherente, otra vacía,
Un cerebro flexible se ajusta, un cerebro habituado persevera, y no por incapacidad, sino por desconexión del presente. Luego llegó el momento más honesto de todos. Ambas opciones estaban disponibles. No hubo recompensa, solo observación, y aquí no se mide el hambre, no se mide el deseo, se mide la conciencia. Elegir con coherencia indica presencia. Responder sin discriminar revela automatismo. Este instante nos toca a todos. Es cuando nos preguntamos, ¿esto lo hago porque quiero o porque siempre lo he hecho así? Después, la ciencia dio un paso más. Cambió el lugar, cambió el ambiente, cambió incluso el momento del día. Y confirmó algo que ya sabíamos en el cuerpo. El hábito no es universal, es profundamente contextual. Hay lugares donde elegimos mejor y otros donde reaccionamos sin darnos cuenta. Y en esta etapa, el valor de la recompensa cambió. Lo que antes era deseado dejó de serlo. Y aquí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. Un cerebro consciente deja de actuar cuando ya no tiene sentido. Un cerebro habituado continúa. Esto toca fibras profundas, por ejemplo, como los vínculos que ya no nutren, hábitos que ya no alivian, conductas que persisten aunque duelan, hasta que al final toda recompensa desapareció. Nada llegaba, nada reforzaba, y aún así algunos cuerpos seguían intentando, porque el hábito no se va solo con entenderlo. Se transforma con práctica sostenida, paciencia y contexto. La extinción no es castigo, es reeducación del sistema nervioso, es enseñarle al cuerpo que ya no necesita defenderse igual. Este diseño experimental nos dejó dos verdades poderosas. Uno, no repetimos porque estemos equivocados, y dos, repetimos porque nuestro cerebro aprendió a sobrevivir así. Bueno, y también todo lo aprendido puede ser desaprendido, y no desde la exigencia, sino desde la conciencia, desde un contexto adecuado y desde un tiempo pertinente. ¿En qué contextos de tu vida eliges con claridad y en cuáles simplemente reaccionas? Este estudio nos susurra una verdad profunda y quizás incómoda. Nuestras decisiones no nacen únicamente de la voluntad, emergen del diálogo íntimo entre nuestras neuronas, nuestras emociones, nuestros contextos, nuestra historia. En regiones clave del cerebro como la corteza orbitofrontal o la OPFC y el área M2, no se decide solo una acción, se define algo más grande, desde dónde vivimos. ¿Actuamos presentes en coherencia con lo que hoy somos o respondemos desde automatismos que alguna vez nos protegieron? Aquí aparece un personaje silencioso pero fundamental del viaje, la subunidad GABA alfa 1. Ella no grita, no te va a empujar, no obliga, regula, equilibra y sostiene. Es el punto exacto entre la flexibilidad consciente y la automatización necesaria. Cuando su expresión disminuye en la OPFC, la estructura interna cambia. Las conexiones se simplifican, los puentes se adelgazan y el comportamiento comienza a cerrarse sobre sí mismo. No porque el organismo esté roto, sino porque se adapta para sobrevivir. Dicho de forma sencilla y profundamente humana, el cuerpo sigue avanzando, pero el alma deja de elegir. La acción continúa, sí, pero ya no nace del presente, sino de la repetición. Y aquí el relato da un giro hermoso. La rigidez no es destino. El hábito no es una condena eterna, ya que el estudio revela algo esperanzador. Cuando el contexto cambia, cuando el escenario se transforma, la conducta dirigida a metas reaparece. Como si el sistema susurrara, aquí sí puedo volver a elegir. Esto nos deja una enseñanza poderosa. Muchos patrones no están grabados en piedra. Están anclados a lugares, memorias, climas emocionales y entornos específicos. El hábito no es solo costumbre. Es una respuesta neural, corporal y energética al ambiente que hemos aprendido a habitar.
Cuando una acción deja de producir el resultado esperado, cuando la vida nos muestra que seguir igual ya no funciona, aparece una pregunta esencial. ¿Estoy aquí o solo estoy repitiendo? La OPFC, cuando está en equilibrio, cumple un rol casi sagrado. Actualiza la información, reorganiza la experiencia, permite soltar lo que ya no tiene sentido, nos devuelve la posibilidad de elegir de nuevo, y hay algo aún más amoroso en ese proceso. Incluso cuando estas regiones están alteradas, la capacidad de aprender y desaprender sigue viva. El sistema no olvida cómo transformarse. A veces solo queda atrapado en bucles automáticos porque el entorno, interno o externo, sigue reforzando la repetición. No siempre repetimos porque queremos, repetimos porque el cuerpo recuerda, porque el sistema nervioso se aferra, porque el contexto sostiene. La flexibilidad regresa cuando cambiamos el escenario, interrumpimos la inercia, respiramos distinto y permitimos que el alma tenga un espacio nuevo para expresarse. Y aquí, como siempre, la ciencia y la espiritualidad se toman de la mano. Elegir conscientemente no es solo un acto de intención. Es un estado de presencia sostenido por condiciones internas amorosas. No se trata de pelear con el hábito ni de juzgarlo. Se trata de crear contextos internos y externos que inviten a una nueva forma de vivir, porque sanar no es forzarse a cambiar. Sanar es recordar que siempre podemos elegir cuando el sistema se siente a salvo para hacerlo. En el corazón del cerebro existe un sistema cuyo trabajo no es empujar, sino contener. El receptor GABA, principal mecanismo inhibitorio, actúa como un guardián del equilibrio interno, y dentro de él la subunidad alfa 1 cumple una función tan sutil como decisiva. Permite que la inhibición sea rápida, precisa y amorosa. No apaga la vida, la regula. Es lo que sostiene el delicado vaivén entre excitación y control, entre impulso y sentido. Cuando su presencia disminuye en la corteza prefrontal, algo comienza a desordenarse. La escucha del sistema se vuelve más fino, la plasticidad se desborda y la arquitectura interna empieza a perder coherencia. A nivel profundo el cambio es claro. Surgen muchas conexiones nuevas, pero inmaduras. Disminuyen las conexiones estables, las que sostienen decisiones con sentido. El sistema se vuelve reactivo, hipersensible, creativo, sí, pero sin dirección. Es como tener muchas ideas y poca claridad, mucho movimiento y poco propósito. Este estudio da un paso más allá de lo conocido porque no observa un cerebro en formación, sino un cerebro adulto. El mensaje es contundente. Incluso en la madurez, alterar los sistemas de regulación puede transformar radicalmente la manera en que decidimos y actuamos. En apenas 2 semanas los cimientos sinápticos ya muestran cambios profundos sin que otros mecanismos logren compensar esa pérdida. Por ejemplo, la subunidad GABA alfa 1 no es reemplazable. Su función es sostener la estabilidad sobre la cual la conciencia puede elegir. Cuando esta alteración ocurre en la corteza orbitofrontal, el impacto se vuelve visible en la conducta. El organismo deja de elegir según las consecuencias reales y comienza a responder desde hábitos rígidos. No porque haya olvidado cómo decidir, sino porque el sistema entra en modo automático. Este patrón no es nuevo, aparece tras estrés crónico, consumo temprano de sustancias o experiencias prolongadas de amenaza. Es la huella de un cerebro que aprendió a protegerse cerrando posibilidades. Y aquí emerge una comprensión clave para el bienestar integral. No hablamos de malas decisiones, hablamos de un sistema que perdió la capacidad de actualizar el valor de sus acciones en el presente. El cuerpo sigue adelante, pero la conciencia queda atrapada en el ayer. Los experimentos clásicos nos recuerdan que tanto humanos como animales pueden elegir conductas en función de sus resultados, incluso cuando las recompensas parecen iguales. Esta habilidad es una forma de sabiduría práctica. Saber qué acción tiene sentido aquí y ahora. Sin embargo,
Cuando el GABA alfa 1 se debilita en la OPFC, este discernimiento se erosiona más rápido y el hábito llega antes. La repetición se instala sin pedir permiso y sin embargo hay esperanza. El hallazgo más revelador es que esta rigidez no es absoluta cuando el entorno cambia. Cuando el escenario se transforma, la capacidad de decidir reaparece como si el sistema respirara y dijera: aquí sí puedo elegir de nuevo. La OPFC sana actúa como una compuerta. Filtra cuánto poder tiene el contexto sobre nuestras acciones. Cuando funciona, el entorno informa. Cuando falla, el entorno domina. No es que el sistema haya olvidado cómo elegir, es que quedó secuestrado por el paisaje aprendido. En el fondo, esta danza involucra múltiples fuerzas, señales dopaminérgicas que marcan relevancia, entradas glutamatérgicas que aportan información y centros profundos como el núcleo accumbens y los ganglios basales. Ahí finalmente se decide si actuamos desde la intención o desde el hábito. La región ventrolateral de la OPFC integra espacio, contexto y movimiento, recordándonos que toda decisión es corporal, emocional y ambiental. Y lo más amoroso del sistema es esto: la capacidad de aprender no se pierde. Los procesos de evaluación del refuerzo y extinción siguen intactos. El organismo puede reconocer que algo ya no vale la pena. El desafío no es aprender, es aplicar ese aprendizaje en el contexto correcto. Y aquí aparece otro personaje inesperado del viaje, M2. Mientras la OPFC cae en la rigidez, la disminución de GABA alfa 1 en M2 produce el efecto contrario. La conducta dirigida a metas se sostiene, incluso cuando todo indicaría que el hábito debería dominar. Este hallazgo es casi poético. En un mundo que empuja a automatizar, M2 protege la intención. Análoga a la corteza motora suplementaria, M2 organiza la secuencia, el tiempo y el ritmo de la acción. Su diálogo con la amígdala basolateral parece recordarle al sistema para qué se mueve, no solo cómo. Comprender cómo la plasticidad GABAérgica en M2 protege la acción con propósito abre una puerta profunda para la sanación. Y no se trata de forzar el cambio, se trata de restaurar los circuitos que permiten elegir desde el sentido y no desde la inercia. La gran enseñanza, y quizás eso sea la verdad más importante de este viaje: sanar no es eliminar el hábito. Sanar no es volverse rígido. Sanar es devolverle al sistema la capacidad de decidir cuándo repetir y cuándo crear algo nuevo. Ahora vamos con un ritual de reencuadre y elección consciente, la compuerta del propósito. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy simple. No hagas esto como si fuera otro ejercicio más. Hazlo conmigo, a tu ritmo, como si estuviéramos en el mismo espacio. Este ritual no es para forzarte a cambiar nada, es para devolverle a tu sistema la capacidad de elegir desde el presente y no desde la inercia del pasado. Si puedes, busca ahora mismo un lugar tranquilo. No perfecto, solo suficientemente seguro. Mira a tu alrededor un momento. Eso que estás viendo, ese es tu contexto externo. Y ahora lleva la atención a tu respiración, sin cambiarla todavía, solo obsérvala. Ese es tu contexto interno. Y ya con eso, empezamos. Si tienes una vela blanca o violeta, este es el momento de encenderla. No como un acto complicado, sino como un gesto de claridad y presencia. Coloca frente a ti el cristal que hayas elegido, puede ser una amatista si sientes que necesitas más calma y regulación emocional hoy, o un cuarzo cristal si buscas orden e integración interna. Y si no tienes cristal, no pasa nada. Tu atención también es una herramienta poderosa. Respira profundo, inhala y exhala lento.
Respira profundo. Y con cada exhalación repite internamente conmigo. Suelto la reacción automática. Respira profundo y repite otra vez. Suelto la reacción automática. Y ahora, recupera la elección presente. No lo fuerces. Deja que el cuerpo escuche y haga lo que necesita hacer. Cierra los ojos. Sigue respirando. Y visualiza una puerta interna, no grande, no pesada, una puerta suave. Esa puerta es la compuerta entre reaccionar y elegir. Y obsérvala abriéndose despacio. Inhala profundo. Y exhala profundo. Poco a poco abre los ojos. Toma papel y lápiz y sin pensar demasiado escribe. ¿Qué acción o hábito he repetido últimamente sin preguntarme si todavía tiene sentido para mí? Y luego responde. ¿Qué emoción, lugar o contexto suele activarlo? No juzgues nada, solo observa. Ahora escribe una sola frase que represente tu nueva elección consciente, no perfecta, algo verdadero. Por ejemplo, hoy elijo responder desde la presencia y no desde la costumbre. Y la puedes leer una vez en silencio. Vas a tomar semillas que tengas, la que sea, vas a sostenerlas entre tus manos y dile en voz baja o mentalmente. Siembro una acción alineada con mi propósito presente. Y esa semilla la vas a sembrar en la tierra, en una matera o en la naturaleza. Este gesto le recuerda a tu sistema algo muy importante. Los nuevos circuitos no se fuerzan, se cuidan. Coloca tu cristal cerca de la tierra como símbolo de que sostienes esa intención. Y antes de finalizar el ritual, agradece a tu cuerpo, a tu mente, a tu energía, a Dios, y agradeceles no por hacerlo bien, sino por su capacidad de adaptarse y reorganizarse. Vas a apagar la vela después con respeto y cada vez que riegues esa planta recuerda esto. No estás forzando un cambio, estás sosteniendo una elección. Y ahora quiero hablarte directamente. Muchas veces el problema no es que no sepamos elegir. Es que nuestros sistemas quedaron condicionados por contextos antiguos, emociones no procesadas o hábitos que ya cumplieron su función. Y aunque este ritual abre una puerta, a veces necesitamos algo más, claridad y acompañamiento. Y una lectura profunda de nuestro momento vital. Por eso, si sientes que este ejercicio removió algo en ti y quieres entender qué contextos internos están dirigiendo hoy tus decisiones, te invito a iniciar el año con una consulta integral en DSG Bienestar Integral. En estos espacios, de manera amorosa y consciente, exploramos juntos qué patrones emocionales y energéticos están activos, cómo tu cuerpo y tu mente están respondiendo al entorno, qué herramientas ancestrales son las más adecuadas para ti y cómo trazar un camino realista, sin ansiedad y respetando tu ritmo natural. Estas consultas las podemos hacer presenciales en Bogotá, por videollamada, de manera sincrónica, y trabajamos con diferentes herramientas ancestrales, siempre integrando cuerpo, emoción, mente, espíritu y entorno. Así que si quieres puedes ingresar al link en mi feed o puedes separar tu cita escribiéndome por interno o podemos conversar con calma.
En el copy de este video también te voy a dejar las instrucciones completas de ritual para que puedas volver a hacerlo cuando lo necesites y reproducir este video cada vez que quieras acompañarte con mi voz. Y si este contenido te resonó, suscríbete al canal, dale like a este video y quédate cerca porque vienen más prácticas, reflexiones y herramientas para ayudarte a pasar del hábito al propósito. Gracias por estar aquí, gracias por elegirte. Este puede ser el año en el que dejes de reaccionar y empieces a elegir desde tu propósito. Antes de irte, quiero dejarte una última pregunta, no para responderla ahora, no para analizarla, solo para que camine contigo. Si hoy no cambiamos nada externo, ni tu trabajo, ni tus vínculos, ni tus rutinas, pero sí cambiaras sí cambiaras el lugar interno desde donde eliges, ¿qué acción pequeña dejaría de repetirse por inercia y comenzaría a nacer desde tu verdad? Porque muchas veces no necesitamos una vida nueva, sino un sistema nervioso más a salvo, un contexto más amoroso y una conciencia dispuesta a escuchar. Recuerda esto, no repites porque estés fallando, repites porque tu cuerpo aprendió a sobrevivir así. Y sanar no es pelear con el hábito, sanar es crear las condiciones para que elegir vuelva a ser posible. Cuando estés listo, la puerta ya sabe abrirse. Gracias por caminar este viaje conmigo, porque aquí y ahora eres cambio.